verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Hasta ahí vamos a llegar hoy día. Oramos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, queremos exponer nuestros corazones y nuestras mentes para que su palabra hable en nuestra vida. Señor, por favor, necesitamos ser transformados a través de la palabra. No queremos conceptos humanos que nos conduzcan y nos guíen, Señor, a mirarnos como hombres y a mirar al hombre, sino más bien, Señor, queremos que su palabra haga una obra en nosotros, toda vez, Señor, que nuestra carne nos conduce, Señor, a adorarnos a nosotros mismos, a exaltarnos, a enaltecernos. Perdónenos, Padre, por eso y rogamos que sea usted, Señor, enseñándonos y educándonos, conduciéndonos a sus pies cada día, Señor. Háganos hacedores de la palabra. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Quiero que veamos algunos conceptos importantes de este verso 5. Voy a ver dos cosas que considero que son realmente importantes. 1, nos predestinó. 2, nos adoptó. Nos predestinó y nos adoptó. Nos predestinó. Nos muestra algunos de los aspectos de los gloriosos atributos de Dios que mi hermano Juan va a empezar a atender. Ya empezó hoy, pero ya después va a entrar en materia más específica. Hoy día hizo un aspecto general, pero después ya va a empezar a tomar uno a uno los atributos de Dios para que podamos aprender. Hermanos, es importante, y me voy a detener un minuto acá que no tiene necesariamente que ver con esto. Es importante atender los atributos de Dios. Las iglesias y los hermanos van a la iglesia a servir a un Dios que no conocen. Hermanos, si no conocemos los atributos de Dios, ¿a qué Dios estamos sirviendo? No sabemos que Dios es amor. No sabemos que Dios es justicia. No sabemos de la santidad de Dios, cuál es su extensión. No sabemos de Dios, hermanos. Lo conocemos poquito. Conocemos aspectos generales. Conocemos del amor por encima, de la justicia por encima. Y algunos versículos medio saltados unos del otro. Por eso que es importante asistir también a la escuela dominical. Los invito, hermanos, para que podamos aprender juntos. Y nuestro hermano Nicolás también nos está enseñando aspectos muy importantes en otra área para que también tengamos los cimientos fortalecidos. Hermanos, necesitamos tener los cimientos en Cristo Jesús. Y la única manera que se logra eso es atendiendo la palabra de Dios. No hay otra. No hay otra. No le crea al pastor, crea la palabra de Dios. Eso es lo que realmente debemos hacer. Entonces, quiero ver que a través de habernos predestinado al Señor, tenemos algunos atributos que se muestran y se manifiestan a través solamente de esa elección que el Señor hizo hacia nuestra vida. Al habernos escogidos, Él indudablemente Él está mostrando su amor hacia los escogidos. Al habernos escogido, el Señor muestra indudablemente el amor. Nos escogió por su amor. Entonces, y de hecho lo dice en forma categórica, en amor, habiéndonos predestinado, en amor nos predestinó. El amor prevaleció en Dios para poder mover a misericordia. Otro aspecto que Él muestra es su justicia. Y este es un punto muy importante. ¿Sabe lo que dice la gente que cree que ellos pueden tomar una decisión por Dios? Dice que si la Biblia dijera lo que nosotros decimos, que el llamado de Dios es irrevocable y que la elección de Dios es unilateral de Él hacia nosotros, hermanos míos, ellos dicen que estarían en presencia de un Dios injusto. Yo no me atrevo ni siquiera a mencionar eso. Hermano, yo no me atrevo ni siquiera a mencionar que Dios pudiera llegar a ser injusto. Dios es Dios. Y la justicia, como Él la determine, nos guste o no, es la justicia del Dios santo. Si a usted no le gusta, Dios no deja de ser ni santo ni justo.
Y a mí puede gustarme algunas decisiones que Dios ha tomado respecto de mi vida. Yo no entiendo por qué me escogió a mí. No sé si alguno de ustedes entiende por qué lo escogió a ustedes. En su soberanía, Él escogió a cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué cuestionar al Dios Santo y llamarlo incluso injusto? Hermanos, ni siquiera me atrevo a que pase por mi mente, menos que salga de mi boca tal acusación en contra del Dios Santo. Entonces nos muestra también su justicia. ¿Y saben por qué su justicia, hermano? Porque ¿cuál es el destino de la humanidad completa? ¿No es la perdición y el infierno? Y Dios en su justicia, en su misericordia determinó rescatar a un remanente y salvarlo. ¿Dónde está la injusticia? Si lo justo es que todos perezcamos, eso es lo justo. Entonces, la justicia de Dios está intrínsecamente ligada al amor y a la misericordia. También nos muestra a través de esta predestinación, nos muestra su soberanía. Él es soberano, Él escoge, Él elige, Él predestina. ¿Y qué puede decirle algo a Dios? Lo veíamos la semana pasada desde la perspectiva de Job. Pero el libro romano también dice, ¿quién puede decirle algo a Dios? ¿Alguno de nosotros podría decirle algo a Dios? Hermano, yo no al menos. El verbo, hermanos míos, predestinó, en griego está compuesto por la preposición antes. Por la preposición antes. Más el verbo que en castellano podríamos decir limitó, designó o determinó. Limitó, designó o determinó. Y significa efectivamente limitar o determinar los horizontes. Esa es la traducción más próxima, la traducción más cercana a la realidad. Entonces, significa determinar los horizontes. Y desde la perspectiva de la salvación, ¿qué significa? Limitar los horizontes desde la perspectiva de la salvación. Esto es importante. Podría alguno pensar, sí, pero esto es semántica, pastor. Sí. No, hermano mío, no es semántica. Porque la predestinación no tiene que ver con la vida de cada creyente, tiene que ver con la salvación. Porque muchos me han dicho cuando yo hablo de esto, pero es que no somos robots. Sí, pues no somos robots. Efectivamente, gracias Señor, porque no somos robots. Entonces la predestinación es desde la perspectiva de la salvación, no de la vida entera. O sea, no es que yo vaya y el Señor tenga predeterminado que yo tome la micro, o que yo me suba al auto, o que venga o no venga, o que haga frío para mí, o que más rato yo tenga calor, o que me saque la chaqueta o me ponga la chaqueta. El Señor no tiene predestinado eso, tiene predestinado la salvación. Entonces, Él delimita sus horizontes en el aspecto de la salvación de cada uno de sus escogidos. Entonces se aplica, como les digo, a los aspectos espirituales. No está hablando aquí de los límites o la extensión de la predestinación desde la perspectiva práctica, sino espiritual, hermanos míos. Los creyentes, hermanos míos, somos libres en Cristo, pero esclavos de Él. Los no creyentes, esclavos del pecado, hijos de vuestro padre, el diablo, como dice el mismo Señor Jesucristo. Esclavos entonces del pecado. ¿Saben por qué les digo esto? Porque normalmente ellos dicen que no somos robots. Yo les quiero hablar un poco de la vida de Pablo. ¿Por qué Dios habrá decidido salvarnos a nosotros? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué méritos tenemos nosotros? No tenemos méritos. Quiso que por medio de nosotros, dice lo vil y lo despreciable. ¿Alguno se siente identificado con eso? Yo sí. Yo sí. Lo vil y lo despreciable, lo indigno, hermano, lo débiles que somos. A nosotros vino el Señor. Dice que no vino a los grandes señores, a los reyes, emperadores, no, vino a nosotros, a los más despreciables, a los más pequeños, a los que no teníamos nada que ofrecerle. No tenemos riquezas, no tenemos grandes intelectos. Hermanos míos, somos despreciados. Y siendo creyentes somos aún más despreciados por el mundo, hermanos míos. Somos aún mucho más despreciados, porque queremos centrar nuestra vida en la palabra, en los preceptos que son divinos, no en los preceptos que son humanos. Por eso que aún seguimos siendo despreciados, pero ahora por el mundo, ya no por Dios, sino por el mundo. Dios nos acercó a sí mismo
Hermanos, en esta oscura vida que llevábamos antes de conocer a Cristo, que la luz de Cristo resaltó en nosotros. Por eso que la gente dice que nosotros de un día para otro cambiamos. Lo decía mi hermana Isabel recién respecto de su matrimonio, ¿cierto? ¿Cuánto cambió cuando hoy día pudieron aplicar a su matrimonio qué cosa? La palabra de Dios, no era más que eso. Aplicar la palabra de Dios de manera correcta a sus matrimonios. Y cuando uno aplica la palabra de Dios, hermanos míos, a su propia vida, empieza a morir uno. ¿Se han dado cuenta de eso? Empieza a morir uno, el egoísmo. El egoísmo empieza a morir también el orgullo, la soberbia. De a poquito. A veces nos aferramos a eso, pero poco a poco, hermanos míos, cuando damos cabida a la palabra de Dios, empieza a inundar nuestro ser y ya el hombre viejo empieza a morir poco a poco. Nada hay en nosotros, hermanos, digno de que Él nos mirara, nada, absolutamente nada. Y tampoco tenemos ningún mérito que podamos presentar delante de Él como para mover su voluntad en favor nuestro. ¿Alguien podría mover la voluntad de Dios en favor suyo? Diciéndole, Señor, pero mira cuán humilde soy. Mira cuán humilde soy, Señor. Con el Nico que trabajamos juntos el otro día estábamos tonteando yo le dije, gracias hermano por tu humildad. Y él me dice, lo he aprendido de usted. Yo le dije, sí, porque tú sabes que yo soy más humilde que tú. Ha aprendido del maestro a ser humilde. Sabemos que no es así, hermano. Pero saben, hermanos míos, a veces nos jactamos de ciertas condiciones que Dios ha puesto en nosotros. A veces tenemos un entendimiento escritural que otros hermanos no tienen y nos jactamos de que somos algo o alguien. Pero si eso lo dio Dios solo por su gracia, solo por misericordia, ha dado atributos, ha dado méritos, o ha dado dones, o ha dado talentos, cualidades, condiciones a nuestra vida espiritual. Pero todo lo ha dado Él. ¿Qué presentamos al Señor? Como decíamos el otro día, perlitas, ¿qué le presentamos al Señor? No tenemos que presentarle, hermanos míos. Nuestra indignidad, hermanos míos, soy débil y necesito cada día más del Señor. Y así me presento cada día a Él, con mi debilidad. ¿Qué les dice la sociología, la psicología o el humanismo a las personas que están pasando por situaciones difíciles en su vida? ¿Qué les dicen? ¿Qué les dicen a las mujeres cuando su marido la ha dejado? ¿Qué le dicen a una mujer que su hijo ha muerto? ¿Qué le dicen a un hombre que está desempleado? ¿Qué le dicen? Tienes que ser fuerte. Hermano, eso lo dice la sociología, la psicología y todos esos entes. ¿Saben cómo nos quiere Dios a nosotros? Débiles. Nos quiere débiles, no nos quiere fuertes. No le crean ni siquiera cuando venga un hermano en Cristo y le diga, pero tienes que ser fuerte. No. Porque Dios no los quiere fuertes. Porque si usted es fuerte, va a ser fuerte en sus capacidades, lo que usted cree que ha logrado. Dios lo quiere débil para que cada día se presente delante de Él, como dijo Tabita, para depender cada día más de Él. ¿Quién da gracias por estar desempleado? Un creyente. Un creyente da gracias por estar desempleado. ¿Quién da gracias por estar enfermo? Un creyente, una vida que ha sido transformada por Dios. Entonces, ¿cuáles son los méritos que nosotros tenemos? No teníamos antes de ser elegidos por Dios y tampoco los tenemos hoy, porque lo que podemos tener como méritos es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, no hay nada en nosotros digno que podamos presentar, ni meritorio que podamos tampoco presentar delante de Dios como para moverlo a misericordia. Veamos que dice el mismo libro de Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo, hermanos, tenía clarísimo, es solo su gracia, que partió antes de la fundación del mundo en mi vida. Antes de la fundación del mundo Dios me escogió. Es solo su gracia la que antes de la fundación del mundo me escogió
Y es su gracia la que me va a llevar hasta que seamos glorificados juntamente con Cristo. Es solo su gracia. No hay mérito alguno que ningún hombre pueda obtener delante de él. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 30, ahí pueden ver que Él es quien nos conduce hasta la misma glorificación. Eso también habla de que el hombre no puede perder la salvación, hermanos míos. El hombre no puede perder la salvación. No hizo nada por obtenerla, no puede hacer nada por perderla. Dios es soberano y Él nos sostiene. Así que si usted encuentra un creyente que le dice que usted puede perder su salvación, no le crea. No le crea, enséñele desde la Escritura que está errado. El apóstol Pablo, hermanos míos, tenía clarísimo el tema de la elección soberana de Dios y el tan anhelado libre albedrío. ¿Han escuchado ese término, cierto? Libre albedrío. ¿En qué versículo aparece eso? ¿Alguien se acuerda? En ninguno. En ningún versículo aparece el libre albedrío. Pero sin embargo, la gente le ha dado tanto énfasis al libre albedrío. Iglesias completas se mueven a través del libre albedrío. Hermanos, es una doctrina que no tiene ningún sustento escritural. El apóstol Pablo lo tenía clarísimo, absolutamente claro. Cuando él aplicó ese concepto de libertad a su propia vida, fue antes de Cristo. Ese concepto de libertad que él creía tener, lo hizo ser perseguidor de la iglesia. Y lo único que él anhelaba, hermanos míos, era extinguir a los creyentes. Lo único que él anhelaba era hacer desaparecer de la faz de la tierra a los creyentes. Ese era el libre albedrío que él creía tener. Pero sabe, esa elección que él creía que estaba haciendo, lo conducía únicamente a un solo lugar, al mal. Entonces, ese libre albedrío del que hablan algunos es conduciente solamente al mal. ¿Quién puede hacer el bien sin Cristo? Ninguno. Ninguno puede hacer el bien sin Cristo. Entonces ese libre albedrío es limitado por los no creyentes que se mueven en maldad. Y para los creyentes hoy día tenemos la opción de hacer el bien, hermanos míos. Y el apóstol Pablo, ¿saben lo que dijo? Tenemos la opción de hacer el bien y yo no quiero hacer el bien, porque mi carne me conduce al mal. Entonces, quiero hacer el bien, pero tengo una oposición gigante que me inclina al mal y ese soy yo mismo. Entonces Dios, en su soberanía, cuando nos predestinó, cuando nos eligió, no habíamos cometido ni siquiera un pecado porque fue antes de la fundación del mundo. Entonces Él nos escoge y no tenemos mérito alguno. Entonces no hay ningún pecado que hayamos cometido cuando Dios nos escogió. Y después estábamos inmundos, nuestra mente, nuestra boca, nuestro cuerpo entero, nuestro corazón inundado de maldad. Entonces la elección no tiene que ver con algo que tú hayas hecho o dejado de hacer. Es absoluta soberanía de Dios. Entonces como les digo, cuando el apóstol Pablo quiso, hermanos míos, aplicar en su vida esa libertad tenía un corto trecho, que era de maldad en maldad. Aun cuando en su mente él creía que estaba sirviendo a Dios. Él creía que estaba sirviendo a Dios persiguiendo a los creyentes. Pero era el Dios que hasta ahí conocía, que no era el Dios de la Biblia. Era la religión que le había sido impuesta en su vida. ¿Cuántos, hermanos míos, de nosotros no han nacido en iglesias mentirosas? Que predican un falso evangelio, que finalmente nos conduce a alabar al hombre, nos conducen a alabar al Dios que no es de la Biblia. Y enaltecen las iglesias, y enaltecen los pastores, y se enaltece todo el mundo, y finalmente el Padre, el Espíritu y el mismo Señor Jesucristo ni siquiera son mencionados.
Hermanos míos, hablan del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está afuera. Hablan ellos del Espíritu Santo, pero ellos no dejan que el Espíritu Santo les hable. A mí me han acusado de que no creo en el Espíritu Santo. No, yo no creo en el Espíritu Santo que ellos creen. Yo creo en el Espíritu Santo de la Escritura, en el Espíritu que nace y emana del Dios mismo, del Dios Trino. Yo creo en ese Espíritu Santo, en la tercera persona de Dios. No creo en el Espíritu que ellos dicen, porque ellos creen en otro Espíritu que hace cosas. No, yo creo en el Espíritu que conduce mi vida y me conduce en mi vida a la Escritura siempre. ¿Sabe lo que el Espíritu de Dios hace? Siempre me vuelve a la Escritura. ¿Y sabe lo que hace el espíritu de esas personas que dicen creer en otro espíritu? Los saca de la Escritura. Porque no es el Espíritu Santo. Porque no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no tiene contraposiciones con la Escritura. Eso es fundamental. Entonces, ¿en qué espíritu creen? Hermano, fue solo cuando recibió la luz, el llamado y la palabra del Señor Jesús que cambió la vida del apóstol Pablo. No fue antes. Fue cuando recibió primeramente la luz que lo dejó ciego, ¿cierto? Recibió el llamado y recibió la palabra de Dios. Fue ahí cuando cambia la vida del apóstol. Antes que eso, él se movía de mal en mal, de pecado en pecado. Mi vida no ha sido distinta. Mi vida fue también igual. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué cambió Pablo y fue salvo de la ira de Dios, hermanos míos? ¿Qué fue lo que lo hizo salvo de la ira de Dios? Mientras él perseguía a los creyentes, él estaba bajo condenación. A veces nos cuesta entender un poco eso. Él estaba bajo condenación, estaba bajo la ira de Dios. Creyendo servir a Dios, estaba bajo la ira de Dios. Hermano, hay congregaciones enteras que creen estar sirviendo a Dios. Qué pena. Hermanos, qué pena. Porque en esa condición estaba el apóstol Pablo, creyendo servir a Dios, sin embargo estaba sirviéndose a sí mismo. ¿Pero qué cambió? ¿Qué hizo que pudiera cambiar? Hermanos míos, hermanos míos, solo el hecho de ser escogido por Dios antes de la fundación del mundo, predestinado por Dios para salvación, es lo único que pudo cambiar su mente, su espíritu. Ya no estaba muerto, ya no estaba apartado de Dios, mas estaba vivo para servir y glorificar ahora de la manera como la Biblia lo manda, a ese Dios santo. Entró en el corazón del apóstol Pablo la palabra de Dios, hermanos, y ahora tenía vida. Y la razón por la que Dios, hermanos míos, lo salvó fue la voluntad soberana de Dios y un propósito definido para la vida del apóstol Pablo. O sea, solo por la voluntad soberana de Dios, pero con un propósito definido para la vida de ese hombre. Hermanos, la salvación, ¿saben por qué es individual? Porque Dios tiene propósito para cada uno de sus escogidos. Por eso yo hice levantarse al hermano José y a la hermana Carola, aunque el hermano José quería levantarse con su esposa, pero si es mi esposa, no, se levanta solo. Y pide la membresía de manera individual. Porque Dios tiene propósitos para cada uno de sus escogidos. Aun cuando seamos una familia, aun cuando seamos una iglesia, Dios tiene propósitos individuales en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. En el libro de Romanos capítulo 8, libro de Romanos capítulo 8, los invito a que vayan ahí, libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Yo me gozaba porque tanto las peticiones como agradecimientos tenían mucha relación con la predicación. Así que me gozaba mucho de que estuvieran hablando de eso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Hermanos, acá no dice que probablemente algunas cosas ayudan a bien. No, no dice que algunas cosas probablemente nos ayuden a bien. Dice dos afirmaciones categóricas. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien. No dice que todas las cosas probablemente pudieran ayudar. No, nos ayudan a bien. Entonces, por eso decíamos delante, en las peticiones, hermano, ¿estás desempleado? Sí, gózate en el Señor. Es un tiempo en que Dios te tiene desempleado. Y sabes que ese es el tiempo en que Dios estima que tú debes estar desempleado. Porque si Dios no lo estimara así, tú estarías empleado, te lo aseguro. Entonces, el tiempo en que tú estás enfermo es el tiempo que Dios ha estimado que debes estar enfermo. Hermanos, hay propósitos. Siempre va a haber propósitos para las decisiones de Dios. A veces creemos en la elección soberana de Dios para salvación de nuestra vida, pero no creemos en la misma soberanía de Dios ¿para qué? Para enfermarnos, para permitir que estemos enfermos, para permitir que estemos desempleados, para permitir dolor, tragedias. No, ahí ya no es tan soberano Dios. Ahí ya empezamos a... Pero sí creemos en la soberanía de Dios para salvarnos de la ira de Dios. Hermano, Dios es soberano en todas circunstancias de la vida. Te predestinó para salvación y es soberano también en la escasez y en la abundancia. Entonces aquí nos dice que probablemente algunas cosas nos ayudan a bien a los creyentes, sino que todo hermano, es una certeza que bajo el control soberano de Dios ayudará a bien a todos los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que Él escogió antes de la fundación del mundo. ¿Quién ama a Dios sin Cristo? ¿Quién ama a Dios sin la obra soberana de Cristo en su vida? Imposible, hermano mío. No hay uno solo. No hay quien busque a Dios. No hay. Entonces todos los que los aman, estos son los escogidos, los elegidos por su gracia, por su buena voluntad, a quienes le ha concedido el privilegio, hermano mío, de ser hechos sus hijos. Y los ha sellado con su Santo Espíritu. Qué hermosa la palabra de Dios, cómo todo tiene relación. Cómo todo tiene relación. Nada queda al azar, hermanos míos. Nada queda al azar. Porque nos predestinó y todo tiene propósitos, hermanos, que se mueven y se van conectando unos con otros, los propósitos de Dios. Hermanos, y también nos dice que para Dios toda acción tiene, como les dije, un propósito. Ser conformado en primer término a la imagen de su Hijo. Y si tú eres orgulloso, y si tú eres soberbio, si tú eres rebelde y eres profesional y tienes una capacidad intelectual relativamente elevada y te crees el cuento, ¿tú crees que Dios te va a permitir seguir en esa dirección cuando lo que Él quiere es que seas conformado a la imagen de Jesucristo? ¿Tú crees que Él te va a permitir, hermano mío, seguir siendo un rebelde, un contumaz, si lo que Él quiere es conformarte a la imagen de Jesucristo? Entonces no te quejes cuando Dios esté trabajando en tu vida. Tienes que ser un hombre gozoso. Hemos hablado del gozo. Entre la diferencia de la felicidad y el gozo, entre la alegría y el gozo, hermanos míos, hay un mundo. Entonces, no te quejes cuando Dios trabaja en tu vida, porque lo que Él quiere es conformarte a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿por qué te quejas cuando Dios trabaja en tu vida? Si Él te predestinó antes de la fundación del mundo para conformarte a la imagen de su Hijo. Dios va a tomar todo lo que sea necesario hasta que tú llegues al propósito que Él ha establecido. Para los que no me conocen, no estoy enojado, predico así. Dios tiene propósitos. Entonces, esa predestinación, esa elección, esa predestinación no fue al azar. Recuerda, te predestinó porque te va a usar. Porque te va a usar. Hermanos míos, la gran comisión no se trata solamente de predicar, se trata de Dios. Tú eres un instrumento de Dios para llevar el mensaje.
Así que no se trata solo de ti, se trata de Dios, de cómo Él te va a dar el privilegio de ser usado de sus manos. Nos ha sellado con su Santo Espíritu, hermanos míos. Toda acción tiene un propósito, ser conformados a la imagen de su Hijo, y esto me da el pie inicial para hablar del segundo punto que les dije, que nos adoptó. Nos adoptó. ¿Por qué nos adoptó? En el libro de Génesis, capítulo 2, verso 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, Dios nos creó y el propósito siempre fue relacionarse con nosotros como de padre a hijo. Ese fue el propósito por el cual Dios quería, esa es la forma en que Dios quería relacionarse con nosotros, de padre a hijo. Pero con la caída todo eso fue un desastre. Se perdió, hermanos míos. Se perdió todo eso. Solo en la persona del Señor Jesucristo puede ser restablecido dicho propósito de Dios. Solo en la persona de Cristo puede ser restablecido el propósito de Dios. En nadie más. En la persona del Señor Jesucristo somos adoptados por Dios. En la persona de Cristo. Dicha adopción, hermanos míos, no es solo espiritual, porque podríamos pensar que esto tiene una connotación espiritual solamente. No, hermanos míos, también tiene un aspecto legal. Un aspecto legal. Dios decreta cosas. Dios sí decreta. Dios sí decreta cosas. Y establece cosas. Y dentro de eso establece reglas que ni él mismo las rompe, hermanos míos. Las reglas que Dios establece, los decretos que Dios determina, él no los rompe. El hombre es quien se aparta de Dios. Dios estableció, hermanos míos, que para restablecer la comunión con Él debe haber un precio y también un redentor, alguien que lo pague. Hay un precio. Y también hay alguien que está dispuesto a pagar ese precio. Ese es el Señor Jesucristo. La ley de Moisés, hermanos, legisló el derecho de las familias hebreas a la heredad de la propiedad. Si se perdía, había varias maneras de recuperarla. Una de ellas era la redención. Cuando se realiza el proceso de redención, el redentor recibía una sandalia. ¿Han escuchado esa historia por ahí, cierto? ¿Alguien la recuerda? ¿En qué libro? En Ruth. Amén. Entonces, este redentor recibía una sandalia como sello de garantía que el acto era, hermanos, legal. De que el acto era legal y estaba haciendo de la manera en que había sido establecido por la ley de Dios. Dios había decretado de esa forma y Dios la había decretado para su pueblo. Eso mismo pasa hoy día. Dios decretó la forma legal en que había de ser pagado el precio por el pecado de la humanidad. Y ese precio tenía que ser pagado. Dios estableció tanto la forma como la persona. En el libro de Ruth, para los que toman nota, capítulo 4, verso del 1 al 10, aparece esto. Y yo hace tiempo atrás prediqué de Ruth varios mensajes, y para mí el libro de Ruth, hermanos míos, es preciosísimo y nos habla de principio a fin de la salvación de Dios. Es hermoso y nos habla también la analogía de cómo el Señor Jesucristo es aquel redentor hoy día, para ti y para mí. La adopción, hermanos míos, es la meta final de la elección predeterminada por Dios en favor nuestro, de los escogidos. La adopción, hermanos míos, como ya dijimos, se obtiene a través del Señor Jesús. Esto nos convierte a partir de que somos adoptados por Él en hijos, como lo dice en el libro de Juan capítulo 1, libro de Juan capítulo 1, verso 12. Es un texto tan conocido y citado por todas las iglesias que yo conozco, buenas y malas. En el libro de Juan capítulo 1, verso 12. Creo que hasta muchos deben saberse de memoria este texto. Dice: más a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso se logra solo en la persona de Cristo. Hermanos, en la persona de Cristo no hay otra forma. Dios no tiene nietos, por eso que la es individual. Individual llegamos al cielo, individual también participamos de todo lo que Dios ha establecido de manera individual. Individualmente cada uno de nosotros conformamos esta iglesia. Individualmente cada uno de nosotros conformamos esta iglesia, como les digo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Dios nos escogió, hermanos, de manera intencional. Él dijo, voy a escoger. Lo decretó y lo hizo. Y de manera voluntaria. Entonces, de manera intencional y voluntaria. Y Él lo hizo, lo decretó así y lo hizo así. Dios nos eligió según el puro afecto de su buena voluntad, hermanos míos. Según el solo y puro afecto de su buena voluntad. Y para alabanza de su gracia, dice también la Escritura, el verso 6, la parte A. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos salvó por gracia. Esto también nos permite a nosotros ver su gloria. A través de habernos otorgado la salvación por gracia, nos permite ver su gloria, hermanos míos. Porque no hay mérito humano. No le restamos gloria a Dios. Aquellos que dicen que pueden participar y que deben decidir aceptar o no a Cristo, hermanos míos, lo que hacen le restan gloria a Dios. Porque dicen que ellos tuvieron participación de esa salvación. Y aunque en su mente no está claro, sí le restan gloria a Dios. Porque todo nace de Dios y se consuma en la persona del Señor Jesucristo, que también es Dios. Quien hizo el sacrificio, quien nos dio su espíritu, quien nos conduce a la palabra y nos recuerda todo lo que la palabra de Dios dice. Les decía a los matrimonios, ¿cómo resolver los problemas si no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente? Hermanos, la palabra de Dios es la que transforma y cambia nuestras vidas. Y como hemos dicho ya varias veces en esta tarde, hermano mío, la palabra de Dios lo que quiere es conducirnos a que seamos como el Señor Jesucristo. Tú y yo, que seamos como el Señor Jesucristo. Para eso nos predestinó, para que conforme a la imagen del Señor Jesucristo, seamos también adoptados en la persona del Señor Jesucristo. ¿Dónde está la intervención humana, hermanos? ¿Por qué se ofenden cuando uno les habla de la elección? Hermanos, se ofenden, se engrifan. Se engrifan cuando uno le habla que Dios es soberano y nos escogió. Se engrifan. ¿Por qué? Porque uno les atenta en contra de su orgullo. ¿Cómo yo, Fernando Herrera, no voy a participar de mi elección? ¿Qué se cree este Dios? Hermanos, eso están diciendo. ¿Qué se cree este Dios? ¿Que me escoge sin preguntarme? No, hermanos míos. Dios es soberano. Entonces, por el puro afecto de su buena voluntad y para alabanza de la gloria de su gracia, hermano, Dios nos muestra con esto no solo su perdón inmerecido para nosotros, sino también la gloria que tú y yo debemos dar cuando hemos entendido que no interveniste, que no tuviste nada que hacer ni que ver, porque Él te predestinó, porque Él te hizo un hijo adoptivo, porque Él, por la pura buena voluntad que nace y emana de Él mismo, hoy día puede ser presentado delante de Él en la persona del Señor Jesucristo. ¿No es motivo suficiente para dar gloria a Dios? El Señor nos bendiga. Oramos, hermanos.